De 1850 a 1900 existía en el ambiente europeo el deseo de descubrir una forma diferente de energía a la que proporcionaban los caballos, las fuentes de agua y el vapor. Eran muchas las personas que sin ser ingenieros ni tener estudios tecnológicos se dedicaron a investigar a ver si les sonaba la flauta y lograban encontrar algo al respecto. Antes de 1850 ya se tenía el conocimiento de que el vapor de agua era una gran fuente de energía y por eso se desarrolló la locomotora de vapor gracias al ingeniero James Watt. Este inventó la máquina de vapor con funciones prácticas, empezando así la era de la revolución industrial. Todos los ensayos que se habían hecho para crear un motor que no tuviera que funcionar con el agua habían fracasado. Los motores de vapor requerían de un depósito de agua muy grande y una caldera que la calienta, y esto requería de mucho espacio y peso. En los trenes de vapor no había problema ni con el espacio ni con el peso. Por eso el desarrollo vertiginoso de la máquina de vapor sobre rieles que hoy en día en el año 2025 seguimos viendo con admiración. Anterior a la época en que empezó a usarse la gasolina, se usaban derivados del carbón para iluminar las calles de las ciudades. La gasolina se dio a conocer después del descubrimiento del petróleo como un hidrocarburo con múltiples subproductos, entre esos la gasolina, que en su momento se desechaba, ya que lo importante era el gas para la iluminación de las ciudades. Hoy tenemos que recordar que antes las ciudades las iluminaban con el aceite de ballena, y fue por eso que estos cetáceos casi llegan a la extinción. De 1860 a 1870 habían hidrocarburos de los cuales obtenían gas y con los cuales se hicieron los primeros ensayos para crear un motor realmente funcional. El primer acercamiento al éxito lo consiguió Juan José Esteban Lenoir, que el 24 de junio de 1860 registró en Francia una patente de un motor cuyo émbolo se expandía con la combustión de gases. Lenoir había nacido en Bélgica pero adquirió nacionalidad francesa, y en 1881 fue distinguido con la Cruz de Legión de Honor, ya que no solo se había dedicado a la investigación del motor, sino que tenía estudios en técnica telegráfica y demás aparatos novedosos para la época. Por esta época vivía un joven llamado Nicolás Augusto Otto, que a sus 26 años era representante de artículos alimenticios y que por el año de 1858 en los carnavales de la población de Colonia conoció a una mujer que se llamaba Ana Gossi de Coeln-Vallental, de familia muy acomodada, y como sucede en los cuentos del amor, Nicolás Augusto Otto se enamoró de ella. Los padres de Ana Gossi se opusieron a esa relación, pues el vendedor de artículos alimenticios no estaba a la altura de las prestaciones económicas de la niña. Nicolás Augusto Otto se había interesado mucho por la mecánica y le atraían mucho los motores y empezó a investigar sobre su funcionamiento. Mandó construir un modelo a escala del motor del señor Lenoir. Nicolás Augusto Otto se encontraba con su novia y, como sucede en estos casos, le decía que pronto se iban a casar porque él iba a ser un hombre muy rico y que iba a inventar un motor diferente y eso lo iba a hacer muy rico. Con frecuencia se encontraba con su novia y le decía ya casi mi amor, ya casi, y como podemos decir en términos burlones de hoy, ese ya casi duró 10 años. En estos 10 años Nicolás Augusto Otto investigaba por la noche, ya que trabajaba vendiendo productos alimenticios de día. Sucedieron muchas cosas. La primera, que con la maqueta del motor de Lenoir, jugando y pensando cómo mejorar ese motor, por pura casualidad se dio cuenta de que a mover el volante hacia atrás se comprimía el aire y pensó, ¿qué pasaría si ese aire comprimido se mezclaba con el hidrocarburo y se encendía? Al hacer la prueba, Nicolás Augusto Otto se dio cuenta que al hacer saltar entonces una chispa, el émbolo fue impulsado con una fuerza superior, y repite el experimento, y se dio cuenta que tenía en sus manos un descubrimiento de importancia fundamental para la época. Fue así como Nicolás Otto construyó el primer motor de 4 tiempos del mundo. Se apresuró en construir un motor con 4 cilindros. Lógicamente él no preveía en ese momento la fuerza que tenía el combustible con aire comprimido. Al acercarle una chispa, el motor explotó y hizo trizas el laboratorio, y de milagro Otto no murió. Ya casi mi amor, ya casi. Nicolás Otto había perdido todos sus recursos económicos más los préstamos que le habían hecho sus parientes y en especial su madre, y estando en la encrucijada de que no podía resolver este problema ni los problemas técnicos de
Cómo funcionar aplicar su idea de motor de 4 tiempos pasó mucho tiempo. Ya casi mi amor ya casi. En esta situación Nicolás Otto conoció al ingeniero Eugen Langen, cuyo acaudalado padre tenía una fábrica de azúcar. El 31 de marzo de 1864 Otto y Eugen Langen fundaron la sociedad Otto y Langen, con un aporte importante de Langen, ya que su papá era un hombre acaudalado. Ya casi mi amor ya casi. Nicolás Otto, libre de compromisos económicos y habiendo pagado deudas a sus familiares, retomó su proyecto de motor de 4 tiempos. Por esa época el profesor Franz Reuleaux, compañero de estudios de Langen y que por ese momento era director de la Universidad Industrial Prusiana, fue comisionado para verificar unas pruebas comparativas de los motores que en ese momento había, ya que sus inventores habían pasado estudios para adquirir la patente. El mismo profesor Franks le dijo a Eugen Langen que presentara el proyecto de Otto, que era muy interesante, aunque no estaba completo, se veía muy interesante. Después de esta exposición de motores la gente quedó admirada con la idea del motor de 4 tiempos de Otto y como a esto se le dio importancia a través de diarios de la época, ya que se presentaban en un salón de exposiciones. Después de analizar todos los motores llegaron a la conclusión que el diseño de Otto era el mejor y desde entonces empezaron a lloverle pedidos del motor. La compañía Otto y Langen empezó a tener un alivio económico. En 1869 se vendieron 110 motores y en 1870 se vendieron 200. Y fue en esta época que Nicolás Otto por fin pudo pedir a su novia, ya que había pasado de ser un vendedor de alimentos a un industrial de los motores. Fue así como se dio comienzo a la fábrica de motores Deus. En esta incipiente fábrica de motores llegó un joven muy recomendado por su inteligencia, que era hijo de un panadero pero que había hecho estudios técnicos y se llamaba Gottlieb Daimler. La empresa creció mucho y empezaron a vender motores en Alemania, Francia, Bélgica, pero Nicolás Augusto Otto tenía muchos problemas con Gottlieb Daimler, pues tenía un carácter complicado. Nicolás Augusto Otto murió el 26 de enero de 1891, su esposa Ana Lucy vivió 20 años más y murió en Colonia a principios de la Primera Guerra Mundial. Tuvieron un hijo que se dedicó a la invención como su padre pero sin mucho éxito. Murió prematuramente en el año 1925. Es sorprendente ver el desarrollo del automóvil en el siglo XX y se basó en el motor creado y diseñado por Nicolás Augusto Otto. Y que solo se recuerde en los libros de física como el motor de 4 tiempos de Otto. Esta invención del motor de 4 tiempos de Otto fue motivada por el amor de Otto a su novia. Y yo pondría en el epitafio de su tumba las palabras: ya casi mi amor ya casi. Gracias por ver este canal y si le gustó el video puede hacer algún comentario, haga like y suscríbase al canal.